movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos... Buenas noches, compañeras y compañeros. Le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros la secretaria de Movilidad, Stephanie Narváez. También se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega, y el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Stephanie Narváez. Buenas noches, compañeras y compañeros. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Hace tiempo leía sobre el entusiasmo, que es una hermosa palabra de origen griego y significa tener a los dioses adentro. Y el entusiasmo es precisamente una de las principales características de nosotros los jóvenes, quienes hoy día somos 1 de cada 4 mexicanos. Por ello, es muy común escuchar decir que somos el grupo mayoritario y que las elecciones están en nuestras manos. Pues según una investigación del Instituto Belisario Domínguez, representamos el 29.1% del padrón electoral. Y en 2018 marcamos la diferencia, ya que con una participación histórica sumamos poco más del 40% de los votos que le dieron el triunfo a nuestro presidente de la República. Participando en las urnas, le dijimos, ya basta, no más, a gobiernos que asesinaban estudiantes y con absoluta discrecionalidad violaban y mancillaban los derechos que conquistaron nuestras madres y padres, nuestros abuelos y abuelas, formando un sistema político autoritario que condenó a millones de mexicanos a vivir en la pobreza, a sufrir la violencia de las desigualdades. Un sistema que se empeñaba en acabar con nuestros sueños, que nos quería condenar a resignarnos y a aceptar el mundo tal cual es. El 1 de julio de 2018, no solo votamos por un cambio de régimen, también dimos un paso al frente para decir que estamos preparados para ser parte de la transformación en la que, como dice el presidente, que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera. Hoy más que nunca, sabemos que para lograr la transformación es imprescindible que todas las juventudes participemos activamente e incidamos en el rumbo del país desde un papel protagónico. Porque nos queda claro que es necesario estar dentro de la estructura para poder transformarla. El desafío que tenemos por delante no es menor. Para poderlo dimensionar, basta con mirar la participación de jóvenes en el poder legislativo. Hasta hoy, tan solo en el Congreso de la Unión, 28 de 500 diputados federales y en el Senado solamente 2 de 128 senadores tienen menos de 30 años. Decía Galeano que hay fuegos que no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y el sistema político en México necesita la chispa de la juventud para renovar y complementar las ideas. Necesita darle voz a mujeres y hombres jóvenes de escasos recursos que luchan todos los días para terminar sus estudios. O al que salió de su comunidad dejando familia, amigos, dejando su casa, solo con la esperanza de tener un futuro mejor. Al joven indígena que rompe las barreras de la desigualdad y la discriminación día a día. Al joven
que simplemente decidió quedarse a trabajar su tierra y a defenderla, o porque no tuvo la oportunidad de salir. O al joven profesionista que pone sus conocimientos al servicio de su comunidad, al servicio de su patria. Porque nuestro país es tan diverso y hay tanto que decir en cada uno de sus rincones, tantas historias que podrían inspirar a más personas. Y un buen líder es precisamente aquel que logra que otra persona se vea en él o en ella y se reconozca. Para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación, es fundamental dar la oportunidad, confianza y respaldo a nuestro sector. Que vean en nosotros aquel líder capaz de organizar, transformar y generar bienestar social. Que nos enseñen y nos impulsen a militar, pero también a dirigir. Ante ello, las y los jóvenes nos enfrentamos a un gran reto. Debemos prepararnos, formarnos y fortalecer nuestros valores y principios para estar a la altura de los desafíos. Para demostrar que una manera distinta de hacer política es posible. Una política cercana a la gente, que nos permita sensibilizarnos y ser empáticos ante las necesidades y problemas de nuestros pueblos. Y tener la capacidad de reaccionar ante cualquier injusticia. Tener la disposición para escuchar con conciencia y humildad para aprender lo bueno de los compañeros que tienen experiencia. Pero evitar a toda costa el corrompernos y caer en las viejas prácticas nocivas que tanto daño le han hecho a la fe que nuestra gente tiene en la palabra empeñada. Mantener el espíritu inconforme para señalar cuando surge algo que está mal. Creer en nosotros, sabernos capaces de ser aquel agente de cambio, con una visión para organizar, integrar y unificar a todos aquellos que sean afines y aliados de este proyecto llamada Cuarta Transformación, que apenas está comenzando y falta un largo camino por recorrer. Que no nos domine la ceguera del triunfo de 2018, porque aún falta mucho por construir y tenemos un proceso electoral en 2021, que según el INE será el más grande y complejo de la historia de México, pues 95 millones de mexicanos seremos llamados a votar para renovar más de 21,000 cargos de elección popular, en medio de la incertidumbre de una pandemia. Debemos, pues, estar informados y a la vanguardia de todos los movimientos que surjan. Conducirnos con disciplina y compromiso para plantearnos tareas de trabajo diario, de organización, desde la raíz, desde el seno de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Acostumbrarnos a pensar como el pueblo, con aquel espíritu de servicio y solidaridad que nos heredaron nuestros ancestros. Las mayorías han puesto su esperanza en un cambio y debemos de responder. Quiero finalizar citando el pensamiento de Tomás Borge, que me gusta mucho, y dice: mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo, que implacable en el combate siempre ha sido, y el más firme y generoso en la victoria. Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos maltrataste, sin lograr que abandonaran la ternura. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenas noches. Le damos las gracias a la compañera Stephanie Narváez y a continuación le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas noches, queridos compañeros y compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza. Chile celebró el pasado domingo un histórico plebiscito constitucional en el cual se aprobó de manera contundente iniciar el camino para la creación de una nueva constitución. La opción a favor de una nueva constitución obtuvo más del 78% de los votos, frente al 21% que prefería mantener la actual. El plebiscito de este 25 de octubre
que es el proceso electoral con mayor cantidad de votantes en la historia de Chile, promete, como el plebiscito llevado a cabo en 1988, que puso fin al régimen del dictador Augusto Pinochet, dar un importante giro al rumbo de la nación sudamericana. Recordemos que la Carta Magna vigente data de 1980 y fue promulgada por el dictador Augusto Pinochet, por lo que muchos chilenos y chilenas la consideran la herencia ilegítima de un régimen que dejó a más de 3.000 muertos o desaparecidos y 30.000 víctimas de violencia política. Los chilenos votaron por una nueva constitución, pero también eligieron que ésta sea elaborada por una convención constituyente. Esta estará conformada por 155 ciudadanos elegidos directamente por el voto popular. La opción derrotada era una convención mixta, que como he explicado anteriormente, está integrada por partes iguales entre parlamentarios y miembros elegidos en las urnas. El plebiscito de este 25 de octubre surgió de un gran acuerdo nacional derivado de las protestas de octubre del año pasado. Protestas que pusieron en evidencia las profundas desigualdades que ha generado el modelo económico chileno, que había sido tan alabado a nivel internacional. La Constitución será redactada de manera total e íntegra, es decir, desde cero. Sin duda, las otras exigencias que se escucharon en el estallido social, como un acceso más justo a la salud, a la educación, reformar el sistema de pensiones, entre otros, deberán sin duda que estar en el centro del debate de esta constituyente. Este proceso, además, deberá generar un cambio profundo, como lo exigen las chilenas y como lo mostraron en su porcentaje de aprobación. Cambiar totalmente las reglas económicas, la distribución del poder e incluso de los bienes públicos. A diferencia de la actual Constitución, se tiene que dejar de favorecer a la inversión privada, que actualmente en la Constitución está sobre la del Estado, y priorizar los bienes sociales y servicios más básicos. Ahora, ¿qué sigue? Los próximos pasos son elegir a los constituyentes. Esto se hará el 11 de abril de 2021. Posteriormente, se dará inicio ya propiamente a la constituyente, que va a empezar a sesionar en mayo de 2021. Y al final, al terminar el texto que emane de esta constituyente, tendrá que ser sometido a un plebiscito ratificatorio. Esto es que toda la ciudadanía tiene que ir obligatoriamente a votar para decir si lo aprueba o no. Y esto está planificado para el segundo semestre del 2022. Para concluir con las noticias del día de hoy, no quiero dejar de recordarles, que el próximo martes 3 de noviembre van a tener lugar las elecciones en Estados Unidos de América. Y como dato encaminado a las mismas, además de que recordemos que el pasado jueves se llevó a cabo el último debate presidencial, del cual hablaremos la próxima asamblea, de acuerdo a datos ya oficiales, ya han votado más de 60 millones de norteamericanos a través de distintos mecanismos de voto anticipado. Entonces, sin duda, va a ser otras elecciones históricas, otras elecciones determinantes para nuestro continente y de las cuales estaremos pendientes. ¡Que viva Chile! Y muchas felicidades por esta nueva etapa histórica. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra al presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras y compañeros. Los últimos acontecimientos en América Latina y en México nos deben servir para elaborar un conjunto de reflexiones. En primer lugar, se trata de pensar más en hasta qué punto las estructuras políticas y sociales en algún momento determinado en los países entran en crisis producto de inercias
costumbres y dinámicas que no se modifican en mucho tiempo. El caso de Chile es un ejemplo. Se le definía como el modelo económico de país, modelo económico neoliberal, supuestamente exitoso. Incluso se preparaban eventos a nivel mundial en Chile para considerar que era esa la nación ejemplo a seguir para el resto de los países de América Latina. Y sin que se supiera cómo, de una protesta juvenil por una alza en el precio del metro, se vino una inmensa movilización que cuestionó la legitimidad del gobierno de Piñera, el modelo económico neoliberal, y que aún después de la pandemia del COVID ha propiciado una modificación al régimen constitucional que es herencia de Pinochet. Si alguien hubiera tenido la osadía de pronosticar lo que en Chile sucedió, lo menos que le dirían es que deliraba. Y sin embargo, la realidad tiende a generar muchas sorpresas para quienes no tienen la costumbre de analizar adecuadamente los procesos. Por eso nosotros debemos valorar este tipo de asuntos y no descartarlos en otras regiones del mundo, incluido México. La segunda reflexión del proceso chileno es la autoconvocatoria que muchos sectores sociales se hacen para movilizarse. Es la organización de los no organizados a través de las redes sociales y de los mecanismos informales de comunicación, que cuestiona en los hechos la estructura política de representación partidista. Esta movilización chilena no estuvo encabezada por la clase política partidista, ni por los tradicionales liderazgos de izquierda o de derecha, sino que, como en otros países, no tiene una cabeza visible y, sin embargo, ha demostrado una capacidad de resistencia no menor y una posibilidad de recuperación muy alta a pesar de la represión. Y de ahí se deriva la tercera reflexión. La represión como respuesta a la insurgencia cívica, a las inconformidades, puede no solo no eliminar las movilizaciones, sino dar elementos para que éstas continúen, se acrecienten e incluso se vuelvan emblemáticas. El caso chileno es un caso doloroso, porque las balas de goma dejaron tuertos a cerca de 400 inconformes. La consigna que ahora se difunde es que esos jóvenes, esas personas que perdieron una parte de su vista, le abrieron los ojos al resto de la sociedad. Y va a ser muy difícil que se olvide ese agravio y no es poco probable que con el paso del tiempo se enjuicie a los presuntos responsables tanto de dentro del gobierno como de los mecanismos irregulares de represión por
estas barbaridades cometidas en contra de los manifestantes. La cuarta reflexión está asociada a una recuperación del conjunto de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda en el continente. Se llegó a afirmar, después de las derrotas electorales en diversos países, que el ciclo progresista en América Latina estaba agotado y que venía una recuperación del modelo neoliberal. Y se afirmaba que los reveses políticos para la izquierda que se habían tenido en Argentina, la pérdida del poder en Honduras, en Paraguay, las dificultades del gobierno de Ortega en Nicaragua, los problemas políticos en Venezuela y posteriormente el golpe de Estado en Bolivia, marcaban el fin de un ciclo. Sin embargo, en los últimos meses asistimos con optimismo a un proceso de recuperación que no es asunto menor. Primero, la recuperación del poder en Argentina con Alberto Fernández, quien hizo a un lado al gobierno neoliberal de Mauricio Macri. A pesar de la derrota en Uruguay y del golpe de Estado en Bolivia, la izquierda ha sabido reposicionarse y después de un año de golpe en Bolivia, como lo comentamos, ahora se avisora un nuevo gobierno democrático y progresista en esa nación. Y los resultados de Chile acerca del plebiscito también son muestra de optimismo. Esperemos que la crisis en Venezuela pueda resolverse adecuadamente. Esperemos un resurgimiento de las fuerzas democráticas en Ecuador, a pesar de la traición de Lenín Moreno, y que se vaya rearticulando el polo progresista a través del Foro de Sao Paulo y otras instancias de coordinación, y que México pueda jugar un rol más protagónico y más importante en estas coyunturas. Y esa es la quinta reflexión. El papel de México en el sur de nuestra frontera, en el resto del continente. No es poco lo que se debe reconocer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a las gestiones de el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que tuvieron la capacidad y la decisión política de salvar la vida a Evo Morales y darle asilo para evitar su asesinato. Al paso de un año, esa labor, con todos los riesgos que significó, ha marcado una diferencia muy importante para la historia de Bolivia y de nuestros países. Pudo haberse cobijado el gobierno mexicano en una dinámica supuestamente neutral, no intervenir como no lo hicieron otros países, condenar el golpe pero no tomar iniciativas y dejar que la inercia criminal culminara sus afanes. No fue así. Y qué bueno. Pero ahora que vienen otros procesos, quizás el gobierno mexicano deba ser más activo en sus iniciativas, comprometerse más con las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda en el continente y proyectar mejor sus iniciativas, porque México también requiere de la solidaridad de otros países para seguir adelante. La próxima semana, y esa es la
siguiente reflexión, habrá elecciones en Estados Unidos. La democracia en América es de las más cuestionables, porque por la manera en cómo está definido el sistema electoral norteamericano, a pesar de que todas las encuestas arrojan que el actual presidente Trump difícilmente se va a poder reelegir, por las peculiaridades de ese sistema electoral, todo es posible todavía. Primero, porque lo que allá llaman el voto popular, es decir, el voto de cada ciudadano, no necesariamente determina quién va a ganar una elección, porque el sistema que tienen propicia que el partido que gane la mayoría de votos en un estado se lleva todos los electores de ese estado. Por eso la competencia se concentra en las entidades en donde no está definida la votación y que tienen mayor número de delegados. El segundo tema de cuestionamiento y de análisis de esta democracia norteamericana es que no hay un padrón electoral confiable, ni siquiera un padrón electoral federal. Cada entidad elabora su padrón. En algunos lugares es muy difícil registrarse, en otros es muy fácil. Hay dificultades para evitar que este padrón sea adulterado. Y también el problema es el mecanismo como se financian esas elecciones, en donde los que resultan más financiados son realmente los únicos que tienen posibilidades de competir. Acabamos de ver una de las consecuencias de este sistema de financiamiento, en donde los representantes electos, tanto demócratas como republicanos, están estrechamente ligados al poder de las compañías que los financian, en este caso que estamos comentando de las petroleras. Y lo afirmo porque en la semana pasada hubo una carta que publicaron legisladores norteamericanos de ambos partidos, del demócrata y del republicano, cuestionando al gobierno mexicano por la política en materia energética, aduciendo supuestas violaciones al Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá, lo cual, por cierto, es falso. Pero habla de los compromisos que tienen esos legisladores con las empresas que les financiaron sus campañas. Y no es solo el de la industria energética, sino de la industria armamentista y otras que se vuelven muy influyentes en el destino de las determinaciones del Congreso norteamericano. La sexta reflexión es cuál va a ser el futuro de las relaciones México-Estados Unidos como resultado del proceso electoral norteamericano. Veremos si los republicanos pierden el control del Senado. Hay análisis que hablan de esa posibilidad. Es muy probable que los demócratas conserven el control de la Cámara de Representantes, lo que en México serían los diputados, y que Biden triunfe. Suponiendo que Biden triunfara, eso no garantiza necesariamente que a México le vaya bien, porque a veces se ha idealizado el rol que los demócratas han jugado en política exterior, pero más allá de sus discursos, que a veces son progresistas, su práctica dista mucho de serlo. Recordemos el papel de los demócratas, por ejemplo, en la guerra de Vietnam o en otras muchas determinaciones intervencionistas o golpistas, sino, por ejemplo, en el tema migratorio o en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y los bloqueos económicos. Y ahí, a veces los demócratas han sido peores que los republicanos. O bien, no se nota mucha diferencia entre lo que hacen unos y otros con respecto a los intereses de Estados Unidos. Así es que, si bien puede haber un viraje menos agresivo de parte del gobierno norteamericano en algunos temas,
Lo cierto es que también en los hechos, puede haber prácticas diferentes. Y no deja de ser contradictorio. No vaya a ser que con un gobernante como Trump, polémico y supremacista como lo es, el gobierno mexicano de López Obrador se haya entendido mejor que con un presunto presidente demócrata. Ojalá eso no sea, pero tendremos que estar pendientes de eso. La séptima reflexión tiene que ver con la polarización política que se está viviendo en el país y los intentos de las derechas por unificarse, por crear un frente común, por articular una narrativa creíble ante la sociedad mexicana y que les permita competir en condiciones adecuadas en la perspectiva de las elecciones intermedias del 2021. Las derechas se intentan unir, tratan de limar sus diferencias y ahora están empezando a exhibir lo que en el pasado afirmábamos, que el PAN y el PRI eran lo mismo, que sus diferencias realmente eran menores y que representaban el mismo proyecto de nación. Ahora el PAN, el PRI y los restos de lo que fue el PRD están tratando de articularse para ser competitivos en el futuro. Y la ultraderecha, que no ha logrado cuajar con sus discursos tremendistas, le está empezando a ceder lugar a un disfraz de movimiento supuestamente independiente a través de una estrategia llamada así, que en realidad es otra versión del modelo de la derecha para oponerse al proyecto de la Cuarta Transformación. No se puede menospreciar en ninguna circunstancia a los adversarios. No es tan fácil que se puedan unir, hay dificultades concretas, historias, intereses, pero en política a veces conviene plantearse los escenarios más adversos. Y en este caso, para las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, lo mejor es suponer que se van a unir y que van a permitir presentarse en un escenario competitivo. Y por eso abre el espacio para la octava reflexión, para el futuro de las izquierdas, que debe reflexionarse más. Vivimos algunas dificultades. El Partido del Trabajo, por sus propias dinámicas e intereses, ha venido diferenciándose en algunos temas de Morena y del propio presidente de la República, y no descartemos que en el marco de las negociaciones de las candidaturas, sus pretensiones sean exageradas y que dificulten la concreción de alianzas. No sería remoto, conociendo a ese partido, que pretendieran muchas posiciones más allá de las que razonablemente les pudieran corresponder y que eso dificultara las alianzas. Sin embargo, esto no debe ser obstáculo y la línea debe ser y seguir siendo el de la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Esa es la línea que ha resultado en otros países. Recordemos que en Argentina, una de las causas de la derrota de la izquierda en la etapa anterior fue la división de los sectores centristas con la izquierda, y que esa división desapareció en la siguiente etapa y fue uno de los factores que le permitieron a Alberto Fernández recuperar el poder. Pues en México, con todo lo polémico que pueden ser algunas alianzas y lo difícil que es poder concretarlas, hay que seguir buscando el acuerdo sin chantajes, sin pretensiones desmesuradas, sin ambiciones ilegítimas, pero también con madurez, con responsabilidad, con altura de miras. Es la época también de cerrarle el paso al sectarismo grupal
a la visión soberbia de la política, que no entiende que para ganar elecciones hay que ampliar el espectro, hay que hacer alianzas, hay que sumar a sectores diversos y no concentrarse en un núcleo de convencidos, por grande que éste pudiera ser. Y esto abre el espacio a la novena reflexión, que tiene que ver con el desenlace de la elección interna que tuvo lugar en Morena a través de encuestas que realizó el Instituto Nacional Electoral. Fue un proceso bastante accidentado. Casi 2 años se tardó Morena en estabilizar una nueva dirección. Qué bueno que ahora ya hay un presidente con legitimidad en la persona de Mario Delgado, y qué bueno que hay una joven mujer al frente de la Secretaría General. Pero se abre el camino para una ruta de trabajo muy intensa y nosotros debemos estar atentos a lo que sigue. Las tareas no son pocas. Hay que estabilizar los órganos de dirección, tanto a nivel nacional como estatal y municipal. Hay que seleccionar a las candidatas y candidatos a gobernadores y gobernadoras. Se tiene que ya estar tomando en cuenta los calendarios electorales. Ya varios institutos estatales electorales publicaron o están publicando sus calendarios, como es el caso de la Ciudad de México, que ya tiene fechas y se tienen que atender esos plazos legales para poder actuar con eficiencia. Se tiene que ir armando la plantilla de hombres y mujeres para los 300 distritos, propietarios suplentes, internos y externos. Se tiene que abrir el abanico de los protagonistas, se tiene que montar la estructura electoral, seleccionar las candidatas y candidatos para los ayuntamientos, los congresos locales, estructurar la formación política, rearticular el padrón de afiliados, resolver conflictos, regularizar las direcciones estatales mediante el mecanismo que se considere el más adecuado. Eso va a implicar mucho trabajo, disposición de ánimo, espíritu de unidad. Y no es una tarea menor la que nos enfrenta. Además de las alianzas, se requiere mucha organización. Y eso da pie a la novena reflexión, a las tareas de la nueva esperanza por el buen vivir. No debemos nosotros abrigar esperanzas en conquistar espacios a través de partidos que apenas van a refrendar su registro electoral. Eso sería dispersar nuestros esfuerzos. Tenemos que concentrarnos en Morena y sus aliados. Tenemos que armar nuestra propia estructura y potenciar el conocimiento ciudadano de nuestras precandidaturas. Es el momento que se deben desplegar todas las iniciativas que deban existir respetando la ley para que nuestras propuestas a funcionarios, a gobernantes, a legisladores en todos los niveles sean personas conocidas, con apoyo efectivo ciudadano y con estructuras que los respalden. Les convoco a ya desarrollar esas iniciativas, a que quienes tengan esas aspiraciones nos lo hagan saber para poder, en la medida de nuestras posibilidades, ayudarles a articular las iniciativas que tenemos que desarrollar para ganar las encuestas, ganar las postulaciones y luego ganar las elecciones. Y en esa tarea, y esa es la 10ª y última reflexión, tenemos que tomar en cuenta las nuevas condiciones. La pandemia del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID no se ha ido y desgraciadamente no se irá pronto, según las proyecciones médicas y sanitarias. No se vislumbra que haya una vacuna que se pueda aplicar este año, ni que se conozca un tratamiento médico eficaz para enfrentar las secuelas
de la enfermedad. Y además ya se implicó el periodo de la influenza estacional con el de el COVID. Y no debemos bajar la guardia. No debe desaparecer la sana distancia ni las medidas sanitarias preventivas para evitar los contagios. En algunas entidades se ha flexibilizado esta conducta y vemos cómo incluso se puede dar un repunte de los contagios y de las hospitalizaciones y por ende también de los fallecimientos. En otros países en donde inicialmente se había desaparecido o había disminuido drásticamente la enfermedad, hay rebrotes y se han tenido que aplicar medidas de toque de queda nocturno, por ejemplo en España y otras similares en otros países. Vamos a prepararnos a hacer las campañas en condiciones de emergencia sanitaria. Es probable que no se puedan hacer las campañas como tradicionalmente las veníamos haciendo. Por eso es que estamos armando una estructura de asambleas del MNE por entidad federativa y por alcaldía. Ya hicimos a través de la aplicación Zoom asambleas exitosas de coordinación con compañeras y compañeros de Michoacán, de Baja California, de Guerrero. Esta semana pasada tuvimos ya la realización de la asamblea con Veracruz y Morelos, y esta semana vamos a continuar. El jueves haremos la de la alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México, el viernes de la alcaldía de Cuauhtémoc, también aquí en la Ciudad de México. El sábado haremos 2 asambleas para hacer el balance electoral con los dirigentes de Hidalgo por la mañana y de Coahuila por la tarde, a las 11 y a las 5 de la tarde. Y ya están programadas otras asambleas en las fechas correspondientes, si no mal recuerdo, de Colima, del Estado de México, de San Luis Potosí, de Campeche, de Guanajuato, entre otras entidades, y ya estaremos también, Sinaloa también, programando ya con otras entidades que ya les iremos haciendo llegar las fechas correspondientes. Ya le pusimos fecha a la Asamblea de Nuevo León, a la de Oaxaca, ya estamos contemplando también Querétaro. Es muy probable que le pongamos fecha también ya a Sonora, porque ya nos dieron mucha información para hacer los chats correspondientes, también con Jalisco, etcétera. Y la idea es tener esa coordinación en las 32 entidades y las 16 alcaldías de la Ciudad de México y mantenerlas de manera cotidiana como un mecanismo de comunicación, de coordinación y de organización. ¿Qué mejor para nosotros hubiera sido seguir manteniendo el contacto presencial, seguir viajando y subestimar al COVID? Pero ya hemos tenido lamentables pérdidas de compañeras y compañeros que se confiaron quizás demasiado, se expusieron y se enfermaron. Muchos han sanado, pero otros quizás pudieron haber salvado la vida si hubieran sido un poco más precavidos. Así es que nosotros vamos a actuar en esa ruta para seguir proyectando nuestro futuro. Tenemos la cercanía de los festejos, de las conmemoraciones con motivo de los días de muertos. Vamos a
transmitir un mensaje especial la próxima semana con motivo de eso, porque a las tradicionales pérdidas que cotidianamente se tenían por diversas enfermedades o accidentes, ahora hemos tenido que lamentar muchísimos más fallecimientos, y en las ciudades se respira un ambiente de dolor no debidamente canalizado por las peculiaridades de la contingencia y por las medidas sanitarias que se tienen que tomar con las víctimas del COVID. Sigamos, sin embargo, compañeras y compañeros, con la característica de nuestro movimiento, que está anclada en el optimismo, en la convicción de que haciendo lo que tenemos que hacer, podemos lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Les invito a ser reflexivos, críticos, pero también a ser prácticos y tener iniciativa, a concretar nuestros esfuerzos en la perspectiva del buen vivir, y que se entienda que en el mundo se ve con esperanza al gobierno de la Cuarta Transformación, y que no tenemos derecho a dilapidar de ninguna manera este capital político, y que tenemos que aspirar a seguir siendo muy exitosos en las tareas, en los objetivos, en las metas que nos propongamos. Ánimo, compañeras y compañeros, en buena hora los resultados en Bolivia y en Chile, y preparémonos para mejores noticias en México y en el resto del mundo. Adelante, hasta la victoria siempre, como dijera el Che Guevara. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguieron a través de las redes sociales, y les invitamos a suscribirse a nuestras plataformas, a YouTube, a Facebook y a Instagram. Muchas gracias. Buenas noches. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto.